Bienvenidos una vez más a nuestro programa En el Punto de Mira, este programa de MBC, aquí desde Londres, aunque nuestro invitado de hoy está como a 8.000 kilómetros de donde nos encontramos nosotros. Hoy vamos a hablar con Juan Xavier Gutiérrez Limongi. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias a MBC por la invitación y la verdad es acá desde Guayaquil, Ecuador, un abrazo fraterno para todos los que nos miran por MBC en toda Europa. Pues nada, gracias a ti por acudir siempre a estas llamadas. La última vez que estuvimos contigo recuerdo que fue allá en esa tierra tan bonita que es Guayaquil, donde nos atendiste muy amablemente. Bueno, Juan Javier, yo sé que tú, obviamente, te dedicas a varias cosas, pero me gustaría que tú desgranaras todas esas cosas y esas inquietudes políticas de un joven político como eres tú, que está llevando día a día tanto su trabajo como este interés por la política ecuatoriana y además no solo ecuatoriana. Obviamente, no solamente Ecuador, ¿no? Hay que tener una visión mucho más de país, una visión mucho más en general del mundo, y es lo que, pues, muy amablemente nos hemos citado en esta ocasión. Bueno, Juan Javier, ¿qué formación tienes desde que empezaste me imagino que en la década de los 90, que eres un joven 2.0, ¿qué formación tanto académica como política? Porque aparte de que una vez que acabaste, creo que has hecho algún máster en el Reino Unido, aparte de estas cosas que has hecho, ¿cuándo empezaste con el tema de la política? Y desgráname punto a punto toda la formación que tienes para que nuestros espectadores sepan un poco más de ti. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Primero quería aperturar también esta charla para poder saludar a quienes hacen posible que este mensaje vaya a toda Europa, quienes son los migrantes quienes están no solamente en España, están en Italia, están en Londres, Inglaterra, están en todas partes del mundo, los migrantes ecuatorianos que de alguna manera pues han hecho posible que podamos nosotros romper fronteras e ir y conquistar nuestros sueños. Creo que eso es lo más importante para yo poder hablar de mi experiencia profesional, de mi experiencia obviamente de vida, que de alguna manera lo veo muy enfocado en la misma historia que tienen muchos de los ecuatorianos que están en España, en Italia y en todas partes del mundo. Al momento, pues te cuento pues que salí del Ecuador con una maleta llena de sueños, llena de aspiraciones, al igual que muchas de las personas que están ahorita luchando por llevar un pan a la casa, llevar un pan a esa persona que aman y que obviamente quieren ser mejor para los demás y para una sociedad. Es allí donde prácticamente tomo la decisión a partir de los 19, 20 años de poder trasladar un poco de conocimientos a Europa. Por primera vez migré hacia Londres, Inglaterra, a poder realizar unos estudios, unos cursos de inglés para poder perfeccionar el idioma y demás, dado que mi meta final era poder transformarme en un agente de cambio mediante la formación académica, que es lo más importante, mi querido Juan Carlos. Luego de eso, tuve la oportunidad acá en el Ecuador de poderme graduar, de poderme gestionar, pues obviamente profesionalmente, trabajando en diversas empresas comerciales, empresas financieras, trabajando y laborando más que todo en una parte más de comercio exterior. Y al momento, pues como te digo, es donde surge ya la idea de poder migrar hacia otro país, y obviamente Inglaterra fue el país donde me acogieron y que me abrieron los brazos. Allí estuve estudiando en una universidad muy conocida en el Reino Unido, una de las mejores universidades del Reino Unido, la Universidad de Greenwich, en donde aprobé con méritos y obviamente impartí unas gestiones muy, muy extraordinarias, en donde obviamente logré ser representante de los estudiantes de la maestría a nivel local, en donde pues me destaqué como el primer ecuatoriano en lograr esta distinción, y al mismo trato también poder gestionar diversas gestiones con una red que estábamos canalizando en esa época. Habíamos sufrido de un terremoto muy fuerte en el 2016. Esto fue más o menos abril, mayo del 2016, y entre con muchos ecuatorianos unimos las manos y creamos la Fundación Red Ecuador. Entonces, desde allí parte una iniciativa muy grande, mi querido Juan Carlos, de poder trabajar por y para la comunidad, por y para los migrantes. Y es donde a mi regreso de Ecuador
trabajo muy activamente ya en la política. Hubo la oportunidad de poder administrar mi tiempo hacia un partido político en específico que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido, que es el Partido Social Cristiano acá en el Ecuador, y empecé a trabajar en los cursos de capacitación que ellos tienen, en los cursos de capacitación que me ofrecieron también para poder crecer mi experiencia, tanto política, mi dinamismo, gestión comunitaria y demás. Y es allí donde actualmente pues estoy como representante internacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador. Soy el subdirector nacional de esta prestigiosa red que a lo largo de Latinoamérica tiene varias sedes, y no solamente en Latinoamérica, sino también en España. Y estamos tratando también de escalarnos también donde están los ecuatorianos en todas partes del mundo, mi querido Juan Carlos. Vale, me decías, o te he entendido, que el terremoto te pilló en Londres, el fatídico terremoto que sufrió Ecuador, en el cual tanto personas como infraestructuras sufrieron grandes daños. ¿Qué hicisteis si estabas ahí en el Reino Unido? Aquí en España hubo gran afluencia de personas que buscaron todo tipo de enseres y de medicinas y de cosas de primera necesidad que pidieron los consulados y el Ministerio de Asuntos Exteriores para llevar allí. ¿Estuvisteis haciendo también parte de acopio desde Londres? Claro que sí, mi querido Juan Carlos. De hecho, fue una iniciativa generada por migrantes jóvenes, por migrantes ecuatorianos que nos encontramos de alguna manera haciendo cualquier actividad dentro del Reino Unido. Nos encontramos trabajando. Algunas personas que recién llegaban, mi querido Juan Carlos, al tener pues obviamente ya una experiencia distinta en diversos países de Europa, y decidimos hacerlo por nuestros hermanos ecuatorianos. Yo creo que una de las características, Juan Carlos, es que el ecuatoriano es resiliente y es fuerte ante la adversidad, y era el momento para nosotros dar y no postergar más, sino que unir, unificar, trabajar. Nos agrupábamos en los diferentes sectores donde se concentran la mayor cantidad de ecuatorianos, más que todo en el sur de Londres. Nos juntábamos para poder, con víveres, con todo, pues mandar donaciones al Ecuador. Igual también hicimos una campaña de crowdfunding en ese momento. Recién estaban gestionando lo de crowdfunding a nivel mundial, pero fuimos los pioneros en realizar esta gestión. Armamos unas campañas que se llamaba Don't Relieve the Earthquake Ecuador, que no seamos, que tengamos una fortaleza ante la adversidad del terremoto. Y esto ocasionó que dentro de esos víveres fueran entregados en Manaví y Esmeraldas en esa época del 2016, mi querido Juan Carlos. Pues me imagino que la zona esta que estabas recogiendo sería la zona de Elephant Castle, que es la zona en que más ecuatorianos residen, concretamente en la ciudad de Londres. Pues me parece muy bien esta iniciativa, y sobre todo que ya si vas a hacer 4 años desde que arrancaste con la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Bueno, como joven político, pues vamos a hablar de política, y creo que como la actualidad manda en la comunicación, pues no puede ser de otra manera que hablemos de las elecciones americanas. ¿Qué te han parecido? A ver, cuéntame la primera impresión de lo que te han parecido estas elecciones de Estados Unidos. Juan Carlos, te podría decir que en democracia todo es válido. Te podría decir que en democracia también el participar activamente en una política de Estado es sinónimo de que eres un ciudadano responsable para tu país y para el mundo. Yo felicito realmente que más de 70 millones de americanos, más de muchísimas personas a lo largo de toda América, de Norteamérica, pues hayan ido desde anticipadamente, hayan ido a votar. Lamentablemente, mi querido Juan Carlos, no se ha visto, hay mucha división en el pueblo americano. Hay mucha división, no solamente por demócratas o republicanos, sino porque tenemos un presidente electo que lo reconocen la mayoría de los países en el mundo, pero el propio candidato perdedor o el candidato que ya prácticamente es presidente actualmente no reconoce los resultados. Nos encontramos con una conmoción social llena de diferentes aristas, mi querido Juan Carlos. Tenemos primero el tema de la migración. Tenemos una de las cosas que más ha impactado durante estas elecciones en Norteamérica fue el voto latino, el voto de los hispanos. Al mismo tiempo también el tema racial, mi querido Juan Carlos, ha sido importante para determinar el rechazo ante algunas medidas que se han dado, por ejemplo, el caso de George Floyd, que se ha dado pues
de una manera y que ha impactado a muchos afroamericanos, a muchos hispanos también, porque ha delimitado pues, una causa, un sentido social para esto. Obviamente en un marco de respeto, pero hemos visto también que existe no un marco de respeto, existen protestas ya mucho más violentas y demás. Juan Carlos, entonces podríamos decir que en este momento, si lo analizo simplemente y lo palpamos simplemente así, preocupa mucho porque hay mucha división. División entre un sector que considera que se estaba bajando índices económicos en temas, por ejemplo, la legislación o temas gestión Trump, estaban diciendo que la economía era mucho más sana, pero al mismo tiempo también tenemos un factor externo que ha impactado y a todos en el mundo, que es el coronavirus. El COVID-19 ha hecho un impacto durísimo, no solamente en las medidas que se han tomado a lo largo del mundo, sino también en el interés que tenía el presidente Trump como el vicepresidente Biden en este caso. Y es decir, las dos propuestas eran una propuesta mucho más agresiva, que era la del presidente Trump, una propuesta que regulaba mucho más el tema de la gestión en temas migratorios y demás, y otra pues en donde lo denominaba la esperanza, pero también el vicepresidente Biden pues tiene algunas cosas que preocupan también, porque va al margen de lo que yo llamaría un socialismo del siglo XXI, que realmente eso preocupa, y nosotros que estamos en América Latina también nos ha preocupado durante muchos años. Así que es una visualización que da mucho que pensar, da mucho que analizar, y de alguna manera pues hay mucho también que indagar, porque no solamente son las políticas de Estado las que son preocupantes, sino que todo este conglomerado que se está ocasionando puede hacer un impacto a futuro, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Así que hay que analizarlo con mucha cautela, todo este tema de las elecciones en Estados Unidos, porque va a repercutir no solamente, como te digo, Europa, Asia, Oceanía y demás, sino al mundo entero. Quizás, Juan Javier, debe ser que esto está hiperpolarizado, ¿no? En Estados Unidos, y no solo pasa en Estados Unidos, sino también en países europeos, donde tanto la extrema derecha como la extrema izquierda han entrado a formar parte de los palcos políticos del círculo parlamentario, y quizás esto. Pero en el caso concreto de Estados Unidos, ¿crees que Donald Trump no ha jugado a este mismo tema de polarizar unas elecciones en las cuales ya ponía la sombra de la duda de antemano de que iba a haber trampas? De hecho, él, días antes de la campaña, esto es inaudito. O sea, decía a sus propios votantes que hiciesen trampas, que votaran dos veces. Una vez por correo y otra vez de forma oficial por si no llegaba. Esto, por ejemplo, para Ecuador o para España o para Italia, nos suena un poco raro, además de que el sistema electoral es un poco, en algunos casos similar, en el caso de Ecuador, que se elige a presidente, y por otra parte, para que luego el presidente de los Estados Unidos no es el más votado, sino que es por los votos delegados, que sería la fórmula mixta que quizás hay en España. ¿Tú qué opinas como ecuatoriano que un presidente llame a la acción de hacer trampas en las elecciones y luego culpar de las trampas al opositor? ¿Qué opinas de esto? Mira, Juan Carlos, hay una cosa que sí quiero argumentar en esta pregunta, porque hay que desmenuzar la pregunta también de lo que me has comentado. El poder tener en la mano la opción de trampa, ya lo vimos en el 2017, si lo aterrizo en Ecuador, ¿no? El apagón, el fraude electoral que hubo contra el candidato Lasso y el candidato Moreno, pues que resultó el ganador. No es algo nuevo, no es algo novedoso. Ha existido durante, creo que la mayoría de los años en la vida republicana de muchos países de América Latina. La elección de los Estados Unidos es una elección, como tú bien lo dijiste, polarizada. De alguna manera, en los debates, los dos únicos debates que existieron, pues había mucho confrontamiento, más no un impacto mucho más claro de lo que eran los planes de campaña de cada candidato. Lo que me preocupa, mi querido Juan Carlos, es que estamos viendo simplemente el inicio de algo mucho más grande. No estamos viendo la profundidad de lo que realmente los candidatos a presidente de los Estados Unidos nos deben demostrar al mundo. Hay muchas más preguntas que podamos responder en este lapso,
¿Cuándo va a estar la vacuna ofrecida por Pfizer? Hace poco nos han dicho abril del 2021. El mundo está expectante, no solamente porque Estados Unidos es el país donde mayor cantidad de casos de COVID-19 nos encontramos alrededor del mundo, sino también donde las farmacéuticas invierten mucho más el dinero para poder generar una vacuna a corto plazo. Número 2, ¿qué va a pasar con la conmoción social que tenemos en Estados Unidos? No es posible que sigamos siendo o viendo enfrentamientos entre pro-Trumps y pro-Biden. No es posible que luchas de muchos años atrás, como por ejemplo las luchas de los afroamericanos, ahora, que como te dije en la pregunta anterior, muchas veces se mezclan esas iniciativas, por ejemplo, lo de George Floyd, lo de muchas personas se mezclan con simplemente decir es que el gobierno de Trump no ha funcionado, no ha existido una economía muy buena, nuestros derechos se han visto vulnerados y demás. Pero no es tiempo tanto de quejarnos, sino más bien qué estamos haciendo para aliviar esa gestión. Número 3, estamos viendo también de que en el tema hispano se han dado muchas más deportaciones. Lo hemos visto durante los gobiernos no solamente de Barack Obama, lo hemos visto también en el gobierno de George Bush y demás gobiernos en América, Norteamérica, que se han dado también deportaciones. Ahora, ¿qué va a pasar con el programa de Dreamers? Todo estas preguntas, mi querido Juan Carlos, se van a tener que hacer en algún momento. Yo como espectador del mundo, a mí lo que me preocupa es una cosa, puntualmente como ecuatoriano. Estábamos nosotros a puertas. De hecho, el ministro de Comercio Exterior viajó esta semana a Norteamérica, a ya prácticamente finiquitar acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Me preocupa que en este cambio de administración Biden, o sea que ya sea electo el señor Biden, todavía no tenemos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero yo quisiera saber, y en algún momento, ojalá el gobierno ecuatoriano también nos pueda responder las bases del acuerdo comercial que estamos haciendo con los Estados Unidos. ¿Qué esto, cómo va a afectar en el caso de que ya no sea la administración Trump, sino sea la administración Biden? ¿Vamos a desacelerar ese tema comercial o vamos a tener una prioridad como país amigo de los Estados Unidos? En estos últimos 15 años no se han podido realizar estas gestiones con mucho acercamiento a los Estados Unidos, de acuerdo a que ya es conocimiento mundial de que hemos tenido un presidente que no es amigo de los Estados Unidos, sino es amigo de Rusia y de China, pero en este momento, ya que estamos ampliando nuestros mercados hacia otra posibilidad, y de hecho los Estados Unidos es nuestro primer actor en temas comerciales, estamos teniendo la urgencia de poder firmar acuerdos comerciales como Ecuador, en donde el camarón, el banano y demás productos de exportación tienen que verse beneficiados por unas excepciones arancelarias, por un comercio mucho más justo y obviamente nuestras rosas ecuatorianas, chocolates ecuatorianos y demás gestiones no puedan entrar al mercado ecuatoriano, al mercado americano sin pagar ningún tipo de aranceles. Y eso es lo que se está respondiendo en este momento. Mucho más allá de un contexto macro político, nos tenemos que también poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, esto afecta o beneficia al país. Y eso creo que todos los ecuatorianos nos tenemos que responder en un momento donde estamos en vacas flacas, donde no hay dinero y donde realmente el bolsillo pega mucho más que simplemente ver si efectivamente tenemos una administración pro-Biden o una administración pro-Trump. Pero efectivamente, Juan Javier, fíjate qué tres cosas más interesantes has dicho. Yo ahora justo me acordaba cuando hablaste del apagón. Nosotros es la tercera vez que cubrimos las elecciones de Ecuador a nivel de Europa y me acuerdo perfectamente ese momento que has citado, que tiene también una similitud, que salió el por entonces presidente del CNE, que no está cualificado para proclamar candidato, y lo proclamó, algo inédito hasta la historia de Ecuador. Y lo mismo pasó, Trump desde la Casa Blanca dijo, soy presidente, ya no hay más que hablar aquí. O sea, esas dos similitudes en el tiempo con 4 años de diferencia. Sí, tú sabes que la empresa de conteo de votos hubo realmente bastantes cambios, tanto la custodia de votos en Ecuador, que lo custodiaba la Armada, a custodiar una empresa de seguridad, de paquetería. Son cosas anecdóticas. Luego podríamos hablar un programa entero de aquellas elecciones, de qué pasó con el voto y sobre todo de cómo Lenín Moreno en 25 minutos que se cayó el sistema pasó de perder 8 puntos
a ganar, empate técnico y al minuto siguiente proclamando. Curioso cuanto menos, sobre todo la similitud. Y por otro lado decía otra cosa que me ha parecido muy importante, por eso lo quiero recalcar. Igual quizás en Estados Unidos hablabas de que igual no se han dado cuenta de que el sistema está cambiando, de que esos 60 millones de latinos que hay con derecho a voto y otros 12, 14 millones todavía, obviamente los ilegales, unos hablan de 12 millones, otros de 14, no tenemos un censo para saber exactamente las personas que están ilegales en Estados Unidos. Igual es que no quieren cambiar, ¿no? Porque obviamente a este voto latino, que bien decías tú, a este voto de color, siempre se le ha puesto muchas trabas, porque obviamente Estados Unidos es el único país del mundo donde, digamos, del mundo civilizado, donde hay democracia. Obviamente no podemos compararlo con Corea del Norte, ¿no? Que pierdes el derecho al voto por no ejercerlo, es cuanto menos también es anecdótico. Quizás crees que Estados Unidos no ve que es una población multicultural que va a ir cambiando poco a poco. Están anclados en cuando crearon el país, que solo votaban el 3% de la población. Mira, Juan Carlos, yo creo que es al revés. Estados Unidos es un país donde si tú te ves toda la historia rica de los Estados Unidos, el país es creado por migrantes. El país es un país que crea y que piensa en las oportunidades. Por eso él dice en el Amendment Constitutional, en la gestión constitucional, we the people, nosotros, la gente, la población, el pueblo. Entonces yo creería que la visión que estamos viendo en estos momentos, la visión geopolítica, créeme que es una visión ya mucho más macropolítica. Es una visión que no solamente se está dando en los Estados Unidos. Si hablamos de América Latina, mi querido Juan Carlos, lo mismo lo vimos, lo mismo estamos observando. Por ejemplo, en Chile, la conmoción que hubo también por el tema de la nueva constitución que se dio. Lo vimos también en Perú. En este momento están con problemas presidenciales. Votaron al presidente en estos instantes, el presidente Vizcarra, y han puesto al presidente del Congreso. Y están tratando de tumbar al presidente del Congreso en estos instantes. Si tú muy bien lo ves, es una conmoción de los ciudadanos que ya están hartos de un status quo, están hartos de una forma de hacer política, están hartos de una forma de ver al mundo como algo pues que simplemente los grandes productores, los grandes exportadores o los grandes empresarios toman parte de una política de Estado. Y eso es lo que muchos de los ciudadanos están tratando de luchar. Entonces, Estados Unidos simplemente es el reflejo de lo que se está viniendo, de esa conmoción social, y que en su momento, mi querido Juan Carlos, tú me lo puedes reconocer, en España se dio también con el caso de Pablo Iglesias, y que en un momento también el estallido social que se originó también en Barcelona con el tema independentista, y generalmente las personas que querían la independencia de Cataluña y demás, son gestiones, estallidos sociales que van aprovechados también por personas malintencionadas para causar histeria social, colectivismo en temas negativos y obviamente gestión participativa para que las personas destruyan bienes públicos y de alguna manera también se beneficien. Aquí ciertas epopeyas que se puede decir como personajes o protagonistas que de alguna manera pues no tienen relevancia alguna. Y es como vemos, mi querido Juan Carlos, los Estados Unidos es realmente un país donde el fraccionamiento de ambas partes hace que estas elecciones hayan sido fundamentales para ver esa óptica, que no solamente lo hacen los hispanos, lo hacen los afroamericanos, lo está haciendo también la juventud. Y están también tratando de tocar puertas para ver qué es lo que está mal y qué es lo que está bien en los países nombrados anteriormente, Juan Carlos. Definitivamente, ya por concluir con el tema de las elecciones americanas, que nos ha llevado un poquitito más de tiempo del que teníamos previsto, pero no importa, porque aquí el tiempo le ponemos nosotros y el que le interesa el tema, pues nos estará siguiendo a través de las redes y el que no, pues habrá ido a tuitear o a hacer otra cosa. Hablabas de que si realmente, como se ha hablado, Biden queda de presidente de los Estados Unidos, que la economía puede fluir, porque de hecho no ha habido un presidente que haya vetado más
que haya puesto ese América primero que el propio Donald Trump, que nadie ha hecho tantos aranceles con tantos tipos de países, porque obviamente tú me podrías decir si con Ecuador ha puesto X aranceles que no había antes, y yo sí que te confirmaré que por Europa ha puesto aranceles, por ejemplo en España, a muchísimas cosas, pero no solo en España, sino a todos los productos europeos en sí. Y creo que esto al final es un arma de doble filo, o sea, porque realmente Europa le ha contestado con esa misma política. Ahora bien, si el día 20 es nombrado Biden, presidente de los Estados Unidos, esto cambiará. En Ecuador, ¿qué aranceles y qué costas a mayores ha puesto a las exportaciones? Porque el primer consumidor de camarón ecuatoriano es Estados Unidos, a donde más se exporta. ¿Ha hecho algún arancel en este tipo de productos que es tan importante para la economía ecuatoriana? Perdona, creo que tenemos un problema de audio. Me parece que tenemos un pequeñito problema de audio. Juan Javier, me parece que no te escucho. Vamos a hacer una cosita. Mientras solucionamos este problema de audio con Guayaquil, con Juan Javier Gutiérrez Limongi, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida regresamos con el entrevistado de hoy en el punto de mira. Vamos con esa publicidad. Hola amigos, somos la coalición del migrante 31751 y nos hemos dado cuenta que hay cientos de miles de ecuatorianos que no van a votar por no tener un consulado cerca. Por eso proponemos el voto electrónico para los migrantes, donde puedas votar desde tu teléfono y con la seguridad de tu huella digital y olvidándote de las colas el día de las elecciones. Pero lo más importante es que cuando todos los migrantes desde España, Italia, Francia, Inglaterra, Rusia hagamos sentir nuestro voto, dejaremos de ser la última rueda del coche para los políticos. Soy Luis Felipe Tillería. Soy Claribel Macías. Y somos la fuerza de la unión. Can't get a hold of my obsession. I just want you in my possession. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida, momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente, para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré.
Pues bienvenidos una vez más después de estos pequeños spots publicitarios. Además, tres minutitos hemos estado fuera tomando un traguito de agua. Seguimos en la entrevista de hoy con Juan Javier Gutiérrez Limongi, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, joven activista ecuatoriano y también militante del Partido Social Cristiano de Ecuador. Y estamos en conexión en directo con este muchacho que está en Ecuador y venimos hablando durante unos minutos de la geopolítica a nivel internacional. Veníamos hablando de la política, la campaña, electoral en Estados Unidos, y ahora tenemos otra serie de debates. Vamos a pasar casi directamente a la política ecuatoriana, pero la política ecuatoriana en Europa, porque si alguno de los oyentes o espectadores que nos están viendo, no sé si sabrán que Ecuador es de los pocos, me atrevería a decir el único, pero no estoy seguro, país del mundo en el cual tiene representantes exclusivamente por los territorios exteriores. Obviamente, como si fueran diputados provinciales, en este caso son asambleístas, y por Europa, Asia, Oceanía, que es la jurisdicción donde está ubicada MBC, pues se eligen 2 candidatos a la asamblea. Vamos a hablar de este tema, que es bastante interesante, porque las elecciones en Ecuador son el próximo 7 de febrero, y afrontamos unas elecciones con cambios electorales. Tenemos una nueva ley electoral. Hemos cambiado de la ley de Don a la ley de Wester. Explícanos brevemente, para si hay todavía algún despistado que nos está viendo, en qué consiste esta ley y en qué afecta a la campaña electoral del próximo 7 de febrero en Ecuador. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Esta es una de las partes favoritas de poder conversar, ¿no? Un poco distendido del tema político ecuatoriano. Actualmente estamos nosotros manejados por una gestión electoral distinta, donde los escaños ya son parte también de la minoría. Esto quiere decir que se elimina el voto unipersonal, hay ahora el voto en plancha, para generar un mayor dinamismo en los temas participativos electorales, y que obviamente el votante no se equivoque al momento de votar, sino más bien sea una sola lista, una sola raya por plancha. Eso básicamente es el método nuevo. Ahora pues es impares, obviamente. Va a ser el primer votado, pues el que tenga mayor participación va a ser electo, y ahí pues dividido pues para el número también de escaños, que son casi 136, 138 aproximadamente en temas de participación de asambleístas. Vamos a elegir un presidente, un vicepresidente de la República, representantes también al Parlamento andino. Entonces tenemos algunas gestiones que poder elegir. Como tú decías, habían 2 métodos antiguamente, el método de Webster y el método de Hunt. En este momento lo vamos a aplicar, lo que es el método de Webster, que obviamente ya hemos hablado un poco de que en este momento pues las minorías van a tener un poco más de participación. Me refiero a minorías, casos de partidos tradicionales que han sido pues obviamente marginados en algún momento por temas ya de participación en lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años de Correato, que se han dado, por ejemplo, las minorías menos en temas, por ejemplo, el Pachacutic o los movimientos que ya tienen un solo candidato que llega, obviamente, a la Asamblea Nacional. Un poco eso para poder explicar el contexto del método de votación que vamos a tener durante este 7 de febrero de 2021. Bueno, ¿esto crees que influirá positiva o negativamente? Porque obviamente desde que este sistema electoral, desde que Rafael Correa cambió hace, no estoy seguro si fueron 8 o 10 años que cambió el sistema electoral, quizás más, probablemente 12, que se empezaron en 2013, recuerdo que ya se eligieron diputados por el exterior, no sé si fue la primera vez, ese dato no lo tengo claro, por eso no lo reafirmo, siempre ha ganado un solo partido, ¿no? Que era el más votado, porque al dividir entre 2 y los candidatos sueltos, eso beneficiaba a un solo partido. Y ahora, ¿tú crees que este nuevo sistema electoral beneficiará realmente a las minorías, concretamente en Europa, o seguirá marginando a los pequeños partidos o a los secundarios a quedar relegados por el número de votos? Vamos a hacer un contexto un poquito histórico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Cuál es el escenario político en este momento? Primero, Juan Carlos, no estamos muy lejos de los Estados Unidos, tenemos polaridad al momento electoral.
Tenemos un candidato autodenominado correísta que quiere tratar de volver a lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estamos hablando que hay un candidato que trata de volver a ese pasado oscuro que nosotros ya no queremos vivir. Tenemos varios candidatos de derecha, Juan Carlos, que eso me preocupa mucho. La polaridad que se ha dado a los candidatos de derecha ha sido una gestión, pues, muy negativa. Hablamos de centro-derecha, centros de centro, candidatos de derecha, candidatos de derecha liberal, y eso ha polarizado totalmente el tema, obviamente, en el Ecuador. En Europa se da prácticamente lo mismo, lamentablemente por muchos quemiimportismos, se podría decir. ¿Cuál era la óptica a nivel nacional? La unidad. Hay un candidato que lo ha hecho, que obviamente aplaudo la iniciativa, que lo ha hecho muy bien, el tratar de unir a los compatriotas migrantes, pero prácticamente hay otros que simplemente les dan quemiimportismo. Y simplemente decir, yo tengo la mayor billetera para estas elecciones o tengo la mayor cantidad de personas para estas elecciones, no significa o no es garantía para poder ganar. Este compromiso que tenemos nosotros es derrotar al correísmo. El candidato más fuerte aquí, mi querido Juan Carlos, es el correísmo. No saquemos ni el 18-19% de los votos que son parte de ellos, y en este momento el segundo o tercer candidato que está punteando en las elecciones tiene que ir aproximadamente un 14 a un 13% arriba. Muchos dan por hecho que el candidato Lasso está en primer puesto con un 20%, segundo el candidato Arauz con un 17-18%, y demás pues una torta repartida, como se le dice, pues, ¿no? Está Yacu Pérez en tercer lugar y demás candidatos, pues, ¿no? Eso me preocupa porque el candidato Arauz, que es obviamente el candidato de correísmo, puede recuperar escenario político, porque obviamente el señor Correa tiene mucha gestión política, a pesar de los 4 años que han pasado, tiene todavía estructura política y puede recuperar un poco de ese porcentaje que el señor Lasso aún tiene que poder ganarlo, ¿no? Entonces, si lo vamos también a trasladar a Europa, en Europa está mucho más polarizado. Tenemos al bloque correísta, que es un bloque muy constituido también en Europa, pero, como les digo, Juan Carlos, el candidato que realizó la unión la realizó extraordinariamente bien. Pero acá hay una polaridad muy fuerte, que es por dejar a un lado, que no dejar a un lado las posturas de no poder unirse, acá la torta se las puede estar llevando el correísmo si es que no se ponen las pilas, mi querido Juan Carlos. Para los candidatos que se presentan a estas elecciones, para los candidatos que se presentan a estas próximas elecciones, todavía no hay lista oficial. Por mis últimos datos, ayer el CNE a nivel de Europa no estaba actualizado, porque obviamente ha habido un colapso en el tema de las candidaturas y la dificultad del trabajo, pues obviamente por lo que está pasando en todo el mundo por el tema de COVID. Aparte de los candidatos que haya habido en Europa, en Ecuador, ¿cómo se ha llegado a dar ese gran paso? Porque tú, al pertenecer al Partido Social Cristiano y haber renunciado al candidato presidencial para unir fuerzas, que es lo que estás diciendo tú, ¿cómo se ve eso desde Ecuador? Desde tu partido político, desde Social Cristiano, ven con buenos ojos, porque nosotros vemos en redes sociales que hay mítines en conjunto con Jaime Nebot, con todo el mundo, o sea, todos a una, toda la derecha, digamos, a nivel nacional, o los partidos centro-derecha, porque obviamente creo no ha gobernado nunca, no sabemos si es de derechas, ellos dicen que son de centro, pero obviamente eso lo va a marcar la política cuando la hagan. ¿Ha beneficiado? Sí, Juan Carlos, te lo voy a decir como social cristiano, no como parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador. Esto es un criterio mío personal como militante activo del Partido Social Cristiano. El apoyo que se le ha dado al señor Lasso es un apoyo, pues obviamente trascendental para poder tener un camino hacia la prosperidad. El camino hacia la prosperidad, lo que queremos lograr es poder dinamizar que el progreso en libertad sea para todos, en donde todos tengan la oportunidad de lograr y de tener una educación digna, de lograr tener también una salud de calidad, en donde podamos tener que las personas o la gestión pública sea amigo de lo privado, en donde existan convenios público-privados y donde se vea involucrada la inversión extranjera y donde también el involucramiento de los capitales puede estar generado por mucho más allá de generar empleo y generar fuentes simplemente ingreso.
Acá es una lucha mucho más de una visión de país. Estamos a puertas de una elección fundamental y darle el apoyo al señor Lasso es un apoyo donde nosotros creemos que el candidato es el candidato que puede dar esa pelea hacia el correísmo, que puede tener una visión mucho más de cómo se puede producir en el país. Y nosotros, y tú lo has visto a lo largo de que has conocido Guayaquil, el progreso en libertad no es un eslogan, es prácticamente lo que nosotros creemos que es el progreso de la ciudadanía, el sentirse, el bienestar del país, el bienestar de Guayaquil, el bienestar de Quito, es tener ese crecimiento y ese empoderamiento de ser gestores de cambio. Y eso es lo que hemos dado nosotros a la apertura hacia Guillermo Lasso ha sido para lograr eso. Que estamos teniendo obviamente una polaridad, lo estamos viendo, que se han abierto mucho más frentes de candidatos de la misma tendencia, lo estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Isidro Romero Calvo, estamos viendo inclusive, que ya me imagino que me lo vas a preguntar, el caso de Álvaro Noboa también. Y hay muchos candidatos. La siguiente pregunta era esa, Álvaro Noboa. Y hay muchos candidatos, mi querido Juan Carlos, que en vez de unir, polarizan. En vez de gestionar un solo puño por Ecuador, lo que generan es una división mucho más clasista. Y lo que genera lo mismo, genera que el candidato que no queremos que gane, obviamente, y que no queremos que tenga una incidencia participativa, que es el candidato de correísmo, se vuelva a reunir de fuerza, tenga mucho más ímpetu ciudadano para lograr una victoria y que llegue hasta la segunda vuelta y tener que ver allí una definición que no queremos que repitan o que se repita lo del 2017, como ya bien lo hablamos, Juan Carlos. Bueno, pues nada, como has nombrado a Álvaro Noboa y esperemos que no se repita, por supuesto, lo del 2017, que obviamente jueguen a meter datos en una computadora y salga el resultado que más le convenga, pues háblame en qué opinión estás, me lo has dicho brevemente, pero en estos candidatos que vengo, ¿es por indecisión o por simplemente afán de protagonismo? Porque yo desde en este caso es Londres, pero veo la política ecuatoriana, en este caso concreto, un poco circense, ¿no? Porque o me presento o no me presento. De todas formas, aquí es muy difícil, yo lo diría que es imposible, que tú te presentes por un partido el que quiera. Aquí, digamos, eso se llama chaquetero, ahí se llama camisetero, está muy mal visto. ¿Por qué crees que juegan con las ilusiones de la gente? Y te pongo el caso de Álvaro Noboa, que ha dicho que iba, luego que no iba por el bien de Ecuador, ahora se lanza, o sea, está siempre intentando meter su candidatura de la forma que sea. ¿Eso no perjudica al país más que beneficiarle? Mira, Juan Carlos, yo creo que en este momento no estamos hablando tanto de perjudicar algo o de tener una incidencia participativa por algo. Creo que es mi postura muy personal, hay muchos que no lo comparten. Yo creería y debería el señor Noboa poder conversar con los líderes que están arriba en este momento. Yo entiendo la predisposición del señor Noboa para poder ser candidato a la presidencia. Yo creo que tendría ese derecho. Sin embargo, como te digo, yo creo que no es hora de polarizar, es hora de unir fuerzas. Indudablemente el señor Noboa tiene un poder de participación muy grande, no podemos tapar el sol con un dedo, es muy grande el poder de participación y yo creo que también el eslogan del ya qué tal, que tú lo has de haber escuchado también, es un poder, exactamente, es un poder muy fuerte en la ciudadanía. ¿Por qué te digo esto, Juan Carlos? Porque realmente la gente está decepcionada. La gente realmente no sabe qué quiere de los políticos. La gente, si tú preguntas en la calle por quién va a votar, no saben todavía. El tema de la polaridad en el Ecuador es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el país está en un rumbo sin rumbo. No hay prácticamente la persona que maneja el tren, no tenemos. En este momento Lenín Moreno ha sido prácticamente una persona que no ha manejado el país, que simplemente se ha escudado en sus ministros y que no ha podido tener una participación ni siquiera en tiempos de pandemia, mi querido Juan Carlos. Quien gobernaba el país, lamentablemente, era el vicepresidente de la República en ese momento, Otto Sonnenholster. Ahora, la vicepresidenta de la República se va a reunir con el Papa Francisco en Vaticano
sabiendo que estamos a puertas de una crisis económica y a puertas de una crisis también de salud. En los hospitales públicos se siguen muriendo las personas, y seguimos hablando de que el candidato debe de ser un candidato que una. Entonces, Juan Carlos, cuéntame tú y dime tú desde la perspectiva también, ¿cómo tú ves de que esto se esté dando en el país? Esto está mal. Nuestros compatriotas no quieren ni regresar al país porque ven que también está bien polarizado el tema. No hay una visión de Ecuador, no hay una visión de país, y simplemente al ingresar al señor Noboa vamos a seguir dispersando el voto. Este es el momento, Juan Carlos, que nos podamos nosotros sentar como país y tener una sola postura, ganarle al correísmo. Esto no hay más nada, Juan Carlos, ganarle al correísmo. Esto es más fácil y sencillo que simplemente decir yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidato. Aquí lo que tienen que imperar, Juan Carlos, es que la postura personal avance, retroceda y avance lo que es el interés por país. Como te digo, ya se reunió Arauz con Evo Morales, ya se reunió Arauz con toda la izquierda del siglo XXI. Estamos esperando nuevamente que Correa gobierne este país, que las cortes vuelvan a ser de Correa, que todo vuelva a ser de Correa, o estamos esperando simplemente que alguien llegue a tocarle la puerta al candidato que está punteando con el señor Arauz y le diga, señor Lazo o señor cualquiera, tiene mi apoyo. Este es el momento de unirnos. Yo creo que esa debe de ser la postura del señor Noboa. Lo respeto, yo conozco mucho la estructura de su partido, conozco a grandes amigos que tengo dentro de Ecuatoriano Adelante y dentro de las estructuras, pero creo que este es el momento ya no de ser una payasada mediática a nivel nacional, sino más bien, no me refiero al señor Noboa como payasada mediática, sino más bien esta payasada mediática me refiero a la situación que nos encontramos para poder tener ya algo mucho más visionario hacia lo que quiere el Ecuador, que es producción, que es sinceridad y que es también trabajo, porque nos toca y nos toca duro, no solamente al Ecuador, al mundo entero, salir del coronavirus, salir de la crisis económica mundial que nos encontramos, y es hora de sacarnos las caretas y empezar a trabajar por el Ecuador. Pues, Juan Javier, desde ese famoso ya que chucha de Guillermo Lasso, porque igual a todos los españoles nosotros decir ya que chucha aquí no significa absolutamente nada, ni es ninguna palabra malsonante. Obviamente esto hay que tenerlo en el contexto geográfico de donde se dice y que se dice, no es una cosa que, bueno, pues permítame esta licencia, los ecuatorianos tampoco, como dijo el señor Guillermo Lasso, no se ofendan por estas palabras, ya se lo pondremos, el otro día se lo pondremos. Y vamos a seguir avanzando en la entrevista. 3 cosas interesantes, sobre todo estas últimas que dejamos para el final, que hablas de la unión. Por supuesto que la unión es importante porque es una época muy interesante para que, digamos, que la política que ha venido gobernando los últimos años de Ecuador dé un golpe de timón y se vaya o hacia estribor o hacia babor y cambie. Bueno, no te podía preguntar hasta el final porque obviamente tu hermano va a ser candidato para las próximas elecciones por la jurisdicción de Europa hacia la Oceanía y hablas de la unión. Explícanos un poco, porque yo le tendré de invitado las próximas semanas cuando vaya avanzando un poco la campaña electoral y a varios candidatos, todos los que tengan a bien a venir a abrir a esta pequeña ventanita que abrimos en las redes sociales y en internet para nuestra plataforma personal de MBC Productions Online, pues explícanos un poco esta coalición, porque hablabas de coalición, que es importante las coaliciones. Explícanos un poco la coalición de tu hermano Luis Felipe Tillería. Vamos a ver primero, para hablar de las coaliciones tenemos que remontarnos a qué es lo que quiere la gente, Juan Carlos. La gente no quiere confrontación, no quiere pérdida de tiempo, la gente quiere soluciones, la gente quiere que exista un cónsul en donde tú lo puedas elegir, que exista una persona a quien esté gestionando para y por los migrantes, que esté peleando, que sea su voz, que sea su anhelo, que sea la persona, su amigo, ¿no? Si nosotros vamos a Europa y vamos a canalizar que casi el 30, 40, 50, 60% de los ecuatorianos alrededor de Europa quiere realmente que no sea simplemente un alzamanos o una alzamanos la que va a la asamblea, sino que quiere una persona que vaya simplemente a negociar, que vaya simplemente a ver y a impartir y que vaya a exigir también derechos que son parte de los migrantes,
es por eso que Luis Felipe está en esta coalición. Te digo, no es porque sea mi hermano, no es porque sea una persona que quiero mucho. Considero que Luis Felipe ha entendido muy bien el dinamismo que tenemos los migrantes 2.0. Y yo quiero empezar allí mi intervención para poder acatar y poder tener un mayor engranaje de lo que significa la coalición en estos momentos. El migrante 2.0 es la persona quien ha adquirido conocimiento fuera de su país y que trata de ver la canalización de lo que puede tener hacia los demás. No es una persona extraña, es una persona que ya ha vivido prácticamente el dolor, que ha vivido la resignación, que ha vivido el estereotipo de ser llamado ecuatoriano, el estereotipo de ser llamado sudaca, el estereotipo de ser llamado de las minorías. Es una persona que conoce muy bien lo que está tratando y que en base a sacrificio, y que en base a fuerza, y que en base a gestión participativa, incidencia participativa de la persona, crece, y una comunidad crece por esa fuerza, por ese dinamismo, por esa gestión. Es allí donde Luis Felipe, yo y muchos ecuatorianos a lo largo del mundo hemos entendido que no hay que estar de brazos cruzados, mi querido Juan Carlos, que no hay que estar del lado de los que le dicen, sí, es que te voy a regalar una copa de vino o te voy a regalar esto y eres feliz y aplaudes. No, es hora de diligenciar, es hora de crear, es hora de imperar, es hora de crear. Y Luis Felipe lo entendió muy bien. Dijo, mira, aquí la única herramienta que se le puede hacer contra el correísmo es unirse. Pero Juan Carlos, tú ves, y si tú tienes la oportunidad de entrevistar a los otros candidatos, ¿por qué no se quieren unir? ¿O es por miedo? ¿O es por desconocimiento? ¿O es porque realmente no les interesa el país? ¿O es porque realmente quisieran simplemente decir que alguien les va a parar bola, como comúnmente se dice acá en Ecuador, y que les va a aplaudir porque ya ganaron, se sienten ganadores, porque realmente si va la primera correísta, la señora Cuesta, va a ganar, ellos ya se sienten ganadores? No, Juan Carlos, eso no es así. La polaridad que existe en este momento da para unirse, no da para seguir diciendo yo soy el candidato de tal partido a tal cosa y voy a hacer porque yo voy a ganar y tengo la mayor cantidad de votos, porque ni los socialcristianos ni otros partidos se van a unir. Pero estos movimientos chiquitos, mi querido Juan Carlos, que son movimientos que muchas veces son menospreciados, son los que van a tener mayor impacto, no solamente porque estamos hablando de Europa, Asia y Oceanía, estamos hablando porque de alguna manera el ecuatoriano promedio que está en Europa entiende que estamos realmente jodidos y que necesitamos que alguien venga a imperar con un don de gentes, porque para también ser político necesitas un don de gentes, necesitas participar activamente, necesitas saber la necesidad, necesitas recorrer, porque Luis Felipe no está solo tampoco, hay un equipo atrás de Luis Felipe, está mucha gente atrás del equipo de él. Entonces, si tú te das cuenta, es ese equipo de migrantes quien está sacando la cara por los verdaderos migrantes que quieren cambios. Pero los candidatos que están ahorita terciando en estas elecciones quieren decir, yo soy el que tiene mayor opción y por mí tienes que votar. Es allí donde está mal la cosa. Y es allí donde Luis Felipe está haciendo lo mejor, gestionando esta coalición. Esta coalición que no solamente es de un partido político, son de varias organizaciones y movimientos comunitarios. Valencia en España y algunas organizaciones en España apoyan esta iniciativa. Vamos a Italia, en Milano, en otras partes de Inglaterra. Esto es de las comunidades, mi querido Juan Carlos. Y que entiendan los demás candidatos que ganando pueden ellos ganar, pero el ganar el corazón de la gente, ganar realmente por voto y por lo que necesita la gente, es donde va a llegar la verdadera ayuda para que por primera vez en la historia exista un movimiento bien llamado Movimiento del Migrante, para que realmente sea la voz de los que no tienen voz. De las comunidades pequeñas salta lo más grande, que es lo que necesitamos en la Asamblea. Bueno, pues esta campaña electoral, como bien dices tú, se presenta atípica. Es un problema lo que hay quizás en Europa, porque estamos hablando de que, aunque no es obligatorio votar, como sí en Ecuador,
el territorio es como 30, 40 veces más grande, teniendo en cuenta simplemente solo los países que hay más de 50.000, pongamos, ¿no? No vamos a ir ya hacia Asia ni Oceanía, ni siquiera hacia Rusia. Donde está congregado el migrante ecuatoriano es principalmente por número de residentes, les cito, España, Italia, Francia y Reino Unido, Bélgica y luego ya hacia Alemania. El resto, digamos, son minoritarios. Aquí en España hay un grupo muy grande, están muchas personas llamadas al voto y hay un gran ausentismo. ¿Por qué crees que hay ese gran ausentismo? ¿Están ya descontentos de la política? ¿No quieren saber nada de Ecuador? ¿Se han españolizado o italianizado? ¿O en el país que residan? ¿Qué revulsivo podría usar, digamos, en este caso, tu hermano, la coalición del migrante que nos estás diciendo, para llamar al voto? Porque, repito, estamos acudiendo a unas elecciones muy atípicas. En Europa está restringida la movilidad a términos que probablemente de seguir en esta misma ecuación de que no cambie las cosas para mejor, incluso no se podría votar en Europa. Ahora mismo, con la normativa que tenemos, el ecuatoriano no podría votar en Europa. ¿Qué pasaría si no pudieran votar el 7 de febrero los 300 y pico mil ecuatorianos que residen en esta jurisdicción? Es que si no van a votar, mi querido Juan Carlos, ¿por qué estamos hablando de que debería existir asambleístas para los migrantes? Si es que no estamos incidiendo a la participación de las personas en Europa, ¿por qué estamos hablando que deben de haber o deben existir asambleístas para los migrantes? Si no estamos hablando de participación, ¿por qué los concejales los cónsules son elegidos a dedo? Porque así es, Juan Carlos, los cónsules son elegidos a dedo. El cónsul tú no lo eliges, como Luis Felipe lo quiere hacer, que el cónsul lo elijas tú. Que realmente tú entiendas que para tú regresar a tu tierra necesitas tener excepciones arancelarias para que tú puedas traer tus cositas que te han sacrificado mucho, tú tienes que traer tus cosas y debe ser esa la credibilidad en esta participación. Yo te voy a decir algo, Juan Carlos, y esto no solamente se da también en Europa, se da acá en el Ecuador. Ya lo hablaremos también en alguna pregunta, pero me voy a adelantar un poco. Yo voy a hablar un poquito más en contexto de lo que vive el joven ecuatoriano a lo largo del tiempo. ¿Qué tiene el joven ecuatoriano que se diferencia mucho ya de la persona que vive en Europa? El joven ecuatoriano, al mismo tiempo que tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene metas, tiene también un vacío, que ese vacío es llamarle la atención de la política. La política en el Ecuador están vistos por lo que son los padrinazgos, la gente que tiene, como te dicen acá, padrino y se bautiza, que tiene obviamente una incidencia participativa por tener algún apellido rimbombante, como algún presidente de la República lo dijo, y que realmente solamente sea para algunos y no para todos. Y es allí donde nosotros tenemos que ver el foco de atención, porque la política no es mala, mi querido Juan Carlos. La política, si la vemos de una perspectiva de unión, de una perspectiva de participación, es muy inclusiva y muy gestión de poder canalizar en cualquier territorio que tú te encuentres. Ese plan de gobierno, el plan de acción, es el plan de los migrantes 2.0. Es el plan que queremos nosotros para todo el país, porque el país necesita gestión participativa, que alguien tenga la dignidad de poder dar la cara y decir, esto es mi territorio, esto es lo que yo lucho por y para. Entonces, esta elección va a ser muy clave porque yo sé que tal vez por la pandemia no vamos a poder cubrir las necesidades totales territoriales, pero este es el momento para que nosotros, mediante nuestros celulares, podamos hacer incidencia participativa de lo que queremos nosotros hacer. Yo sé que tal vez no podamos tener los recursos para irnos a España, para irnos a Italia o para conocer cuáles son los candidatos, pero el mejor modo de conocerlos va a ser las redes sociales. Van a ser los videos que, uno, entienden cuál es el dinamismo y cuál es el impacto que van a tener los candidatos por y para los migrantes. Dos, actualmente también se canaliza mucho el conocer y el palpar las realidades de los migrantes mediante qué es lo que quieren ellos, mediante las redes sociales, mediante la necesidad que tú vayas a tener dentro de tus redes sociales. Y tres,
cuando tengas la oportunidad de asistir a los territorios, que va a ser, yo calculo en enero, a inicios de enero, mediados de enero, y ya estaríamos ya en la campaña electoral, obviamente visitar las comunidades, que muchos de los candidatos, Juan Carlos, muchos de los candidatos se olvidan. Las comunidades pequeñas de Europa, las comunidades pequeñas, no solamente donde se concentran la mayor cantidad de ecuatorianos, los restaurantes y demás, que son visitados frecuentemente por los candidatos, se olvidan de hablar de los representantes comunitarios. Y eso es donde Luis Felipe ha entendido muy bien, y que con esa coalición, que es la coalición del migrante, entiende y entenderá, porque se ingresará a cada una de las comunidades y hablará, no para pedir un voto, para pedir realmente un llamado de atención a la idiosincrasia ecuatoriana total, para realmente tener una incidencia en la Asamblea. Pues, Juan Javier, casi no tenemos tiempo para más. Acabamos prácticamente en unos minutitos, me avisarán desde la realización. Por último, te voy a emplazar para la próxima semana, porque nos hemos dejado prácticamente medio programa en el tintero, sobre todo en este último tramo que hemos estado hablando de esta atípica campaña que viene para Ecuador y sobre todo que va a cambiar totalmente. Va a ser algo novedoso, a nadie le pilla de nuevo porque, como bien has dicho tú, va a ser una campaña que nadie ha vivido. Tiene que ser la campaña 2.0 y obviamente es bueno por un lado y malo por el otro. O sea, es malo para quien no sepa manejar redes sociales, pero para quien sepa llegar al ciudadano es una oportunidad inmejorable de poder explicar sus propuestas, de que le lleguen a casa y de que la gente esté informada de todas estas propuestas que nos estaba relatando perfectamente de la candidatura que representa tu hermano. Pues lo dicho, ya por concluir, te voy a pedir una frase, una máxima, para que hagas un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, como 1 o 2 titulares que podrían cerrar esa entrevista. Y eso sí, y te lo hago en directo para que no pueda decir que no, te emplazo como analista político para que de vez en cuando nos puedas dar una visión objetiva de tanto lo que sucede en Europa políticamente, porque estás muy bien informado, como lo que sucede en Ecuador. Desarrolla la campaña electoral del próximo 7 de febrero en las elecciones generales de Ecuador. Muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, obviamente encantado de poder realizar este tipo de análisis contigo, con el equipo de Migrants Broadcasting Corporation, poder analizar todo el contexto y un poco para resumir todo, ¿no? Hemos visto polarizaciones sociales, lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en Europa también con el tema de las elecciones en Ecuador. Y simplemente como para poder culminar, yo creo que esta es una ventana y una oportunidad perfecta, como lo dije, para unirnos, para poder canalizar esa unión, que ya lo vamos a hablar en los próximos capítulos, en las próximas ediciones, pero yo sí quiero dejar ese mensaje, ¿no? Creo que este es el momento más que todo de unirnos, de no ver una camiseta puntual, sino ver la camiseta del amarillo, azul y rojo, que es el Ecuador, y poder tener una incidencia más participativa, ayudarnos a que los candidatos puedan ser visuales, puedan ser participativos, y que obviamente viva la democracia de nuestro país. Es el momento de unirnos, el momento de poder tomar esa iniciativa de los migrantes 2.0 y sacar adelante al país que mucho nos necesita, Juan Carlos. Pues Juan Javier, cerramos el episodio de hoy contigo, eso sí, emplazándote para la próxima semana. Ya quedaremos cuando tú puedas, porque sé que eres un hombre bastante ocupado y sobre todo con esta diferencia horaria que tenemos con Ecuador. Yo me voy a empezar a despedir. Aquí hay un dicho en España que dice: nos vemos en los bares. Obviamente los tenemos cerrados, pues nos vemos en las redes sociales. Continúen muy atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales. Juan Javier, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos allá en Europa. Y les emplazamos. Nos vemos en las redes sociales. Hasta la próxima edición de En el Punto de Mira. Les dejamos con la cabecera y hasta la próxima.